Muy bien, ya nos encontramos en la parte práctica, en la herramienta de Bible Arc, y aquí encontramos o vemos, quería mostrar el análisis que he realizado sobre el Salmo 95, que justamente lo usamos como uno de los ejemplos en la parte teórica, en la primera parte de esta sesión 10. El Salmo 95 es una exhortación a alabar a Dios, y usted puede ver acá ya organizado, ya identificadas las secciones. Básicamente es bastante sencillo de organizar aquí porque las palabras venid se repite dos veces, una en el verso número 1, la otra en el verso número 6. ¿Sí? Y la primera parte dice venid, aclamemos, cantemos, lleguemos, aclamemos, ¿no? Todo tiene que ver con la alabanza a Dios, y tiene dos segmentos muy claros iniciados por la cláusula ¿por qué? Hagamos estas acciones porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre los dioses, porque, segunda razón, en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas, suyo es el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra. Entonces, esta es la primera sección donde se exhorta a Israel a alabar a Dios. La segunda sección empieza nuevamente con la palabra venid, por eso digo que en este caso es sencillo identificar las divisiones por esas palabras, y ahora aquí el tono es un poquito más de adoración, no tanto ya de alabanza. Dice venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, y nuevamente la idea es por qué, ¿no? Se nos dice la acción que hay que hacer y la razón por qué tendríamos que hacerla, y aquí es porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Ahí termina la idea, y luego entra una parte que pareciera no estar conectada, no tan directamente al Salmo, pero empieza con la palabra sí, un condicional. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Y ahí vemos lo que el Señor dijo al final acerca del pueblo incrédulo. Entonces, la tercera parte y final que habla o que podemos encontrar en este salmo, ¿no? La primera parte es la exhortación a alabar a Dios, versos 1 al 5. La segunda, exhortación a adorar a Dios, versos 6 al 7. Y la siguiente exhortación a no endurecer el corazón, versos 8 al 11. Como ya decía en clase, la parte teórica, el tema de esto es la exhortación a Israel para que alabe y para que adore al Señor, porque Él es digno, porque Él se lo merece. El énfasis, ¿no? Porque esto habla de la alabanza y la adoración, pero no habla de toda la alabanza y toda la adoración, no se puede entender así, sino que hay un énfasis, hay una acotación. La acotación la da el tercer punto, porque nos dice no endurezcáis el corazón. Es más, el escritor de Hebreos utiliza esta parte, este Salmo 95, la última parte, como una admonición, como una advertencia a no endurecer el corazón. Claro, él centrándolo básicamente en no endurecer el corazón para no creer en Dios, ¿no? Y no entrar en el reposo. Así como Israel no entró en su reposo y fue disciplinado por su incredulidad, el autor de Hebreos lo lleva, lo aplica, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, para hacernos entender que si rechazamos al Señor, si rechazamos creer en Cristo Jesús, pues no entraremos en el reposo de Dios, en la salvación. Es interesante eso, tenerlo presente y anotarlo ahí en nuestras anotaciones cuando ya comenzamos a pensar en el sermón, porque probablemente nos puede ayudar a ilustrar el punto o a enriquecer lo que al final vamos a exponer. Eso se va anotando, se va colocando ahí. También es una buena idea ir a Éxodo para ver este pasaje en específico donde Israel fue tentado en el desierto, fue probado, en el desierto, y ellos tentaron a Dios y al final recibieron un juicio. Entonces es bueno también ir a esa historia, poder también hacer las anotaciones correspondientes para poder ver in situ acerca de lo que el salmista está diciendo, porque ahí se hace una referencia directa a ese punto. Entonces es bueno verlo también así desde ese punto de vista. Entonces eso era lo que yo quería mostrarles, esos detalles, pero hoy vamos a hacer una práctica también, pero no de este pasaje porque ya lo hemos hecho. Vamos a hacer una práctica de otro pasaje. Ya habíamos estado viendo las semanas anteriores el Salmo número 1 y creo que ya quedó bastante claro. Si pudiéramos pensar en el tema del Salmo número 1, pues básicamente tendríamos que decir la bienaventuranza del hombre que busca a Dios
y el juicio de aquel que no lo busca, ¿no? Podríamos llamarlo o podríamos verlo así desde ese punto de vista. Probablemente podríamos aún simplificarlo más. Diríamos de repente, si queremos aún simplificarlo más, podríamos decir el tema de lo que el Salmo número 1 está diciendo es los resultados de una vida que medita en la palabra de Dios o que busca a Dios. ¿Cuál es el énfasis? El énfasis es la acotación, porque si hablamos acerca de alguien que busca a Dios, pues podemos pensar en muchas cosas. Pero la acotación, el énfasis que este pasaje hace es en aquel que se aparta del pecado y que medita constantemente en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, de ese punto ya acotamos el pasaje, entonces ya tenemos un tema y un énfasis que nos muestran todo lo que el pasaje nos está diciendo. Entonces, es el Salmo número 1 que ya lo hemos visto, el Salmo 95 que también lo hemos ya considerado. Hoy quiero ver con ustedes brevemente, vamos a analizar el Evangelio de Mateo y vamos a ir ya directamente a ese pasaje, al Evangelio de Mateo, pero al capítulo 20, versículos 20 al 28, ¿sí? Mateo 20, del versículo 20 al 28. Aquí vamos a escoger el texto bíblico que voy a utilizar. Bueno, voy a utilizar la Reina Valera, no hay ningún problema. Mateo 20, del 20 al 28. Seguimos las instrucciones de la herramienta y tenemos allí el pasaje. En su Biblia seguramente está marcado con un título Petición de Santiago y Juan. Leamos. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, la mamá, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes esté preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Siempre es bueno, vuelvo a repetir, leerlo en varias versiones. Aquí lo hemos leído en la Reina Valera, obviamente por razones de tiempo no podemos leerlo en más versiones, pero siempre es bueno ya en tiempo de casa, en que estamos preparando esto, poder leerlo en varias versiones para poder tener un poquito más de claridad acerca de esos términos. Este es un pasaje del Nuevo Testamento, parte de la historia del ministerio de Jesús en la tierra. Él está con sus discípulos y vamos a ir identificando las palabras claves mientras vamos organizando el texto en función de las jerarquías que vamos encontrando. Repasamos entonces, ¿sí? Empezamos con esta palabra clave. Se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Ese es un detalle. Se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con ellos. Entonces vamos a notar eso también. Se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Entonces aquí hay ya algunas cosas importantes que vamos a ir resaltando. En amarillo resaltamos siempre las palabras claves importantes, y luego también, solo para referencia, voy a subrayar las cosas que hizo quienes los otros personajes, ¿no? Estamos hablando a quién se les acercó. Bueno, se le acercó a Jesús, ¿verdad? Jesús es de quien se está hablando allí. Pero ¿quién se acercó a Jesús? La madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, ¿no? Eso es importante. Eso es importante tenerlo presente. Se acercó la madre con sus hijos, se postraron ante él y le pidieron algo. Ahora, sigamos. Él le dijo, ¿qué quieres? ¿Verdad?
ante esa petición, pidiéndole algo, ¿no? Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le respondió, noten eso también, ¿no? Aunque los tres fueron a acercarse a Jesús y los tres se postraron y los tres le pidieron, al final quien responde es la mamá. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, ¿no? Interesante y bastante osada esa petición. Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos. ¿Se sienten quiénes? Estos dos hijos míos, los que estaban con él, con ella, perdón, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Osada la petición realmente, porque es la madre que ni siquiera está suplicándola realmente, sino está diciendo que por favor ordene, ¿no? Automáticamente que ordene que sus hijos sean puestos a la derecha y a la izquierda del Señor. Entonces, y una vez más, entonces, Jesús, respondiendo a la petición que la madre había hecho, dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Sí? En pocas palabras, no saben qué están hablando, están haciendo cosas sin sentido. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? 1. Y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos respondieron. Ahora, interesante, porque ahora ya no responde la mamá, sino responden ahora ellos, ¿sí? Y dicen: podemos. Él les dijo, ante esa respuesta que recibió, él les dijo: a la verdad, ¿sí? A la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero, ¿sí? Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, ¿sí? Vamos a ponerlo por acá. No es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y ante esta respuesta, dice: cuando los 10 oyeron esto, ¿sí? Cuando los 10 oyeron la respuesta de Jesús, se enojaron contra los dos hermanos, ¿no? Por haber hecho esa petición, ¿verdad? Por haber hecho ese tipo de pedido, pues un poco descabellado, un poco desubicado, ¿no? Un poco insólito. Vamos a resaltar el entonces. Ahora el nuevo o el otro personaje que aparece también aquí es el Señor Jesús, hablando acerca de esta situación, y ellos, que son los hijos de Zebedeo, hablando acerca o respondiendo a esto. Y también los siguientes personajes son los otros 10 apóstoles, que estaban también aparentemente escuchando ahí la conversación, ¿no? Entonces usted se lo puede imaginar, estaba el Señor Jesús, estaba la madre, los hijos de Zebedeo con sus hijos ahí postrados delante de él, y muy cerca también estaban los otros 10, porque escucharon lo que Jesús dijo y tuvieron ahí la apertura suficiente para entender qué es lo que estaba pasando. Luego nos dice la escritura que nuevamente encontramos esta palabra, este conector. Entonces, otra vez, Jesús llamándolos, ¿no? Llamándolos, ahora se entiende llamándolos a todos, ¿no? Porque ya había ahí un problema, ¿no? Los 10 se enojaron contra los dos y ahí hubo malestar, hubo malentendido. Entonces Jesús llamándolos les dijo, ¿no? Se entiende a todos: sabéis, ¿sí? Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean sobre ellas. Está hablando acá de los gobernantes, ¿no? Del mundo secular en general. Los gobernantes de las naciones se enseñorean sobre ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas, ¿sí? Esta palabra es importante porque ese es un marcador de contraste, una partícula de contraste, como si no, como pero. El más también funciona de esa manera. Mas entre vosotros no será así. Es decir, entre vosotros los creyentes no será así, sino, dice, aquí tenemos un pequeño problema con a veces la herramienta no permite cortar. Yo quiero cortarlo aquí, donde dice si no, pero no me lo deja. Entonces, bueno, vamos a cortarlo después, pero se entiende que el si no va abajo. Sino que el que quiera hacerse grande, vamos a ponerlo aquí para que se vea un poquito más claro,
sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y eso está conectado también con esto. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Cómo? Seguimos acá. ¿Cómo? Y eso también es importante porque el cómo aquí es una partícula de comparación, ¿sí? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ¿sí? Eso es lo que Jesús está diciendo. Entonces vamos a volver nuevamente aquí para poder resaltar este conector. También vamos a resaltar algunos otros conectores secundarios. No sé si usted lo percata, pero estos entonces que he subrayado nos marcan el ritmo del texto, ¿sí? El ritmo del texto. Entonces pasó esto, entonces pasó lo otro, entonces pasó lo siguiente. Entonces estos marcadores ya nos están diciendo de manera natural cuál es el bosquejo del texto, cuál es la estructura, cuál es el flujo de pensamiento. Y si usted se da cuenta, el primer entonces introduce la petición de la madre de los hijos de Zebedeo hacia el Señor Jesús. El siguiente entonces introduce la respuesta de Jesús y la contrarrespuesta, ya no de la madre de los hijos de Zebedeo, sino de los mismos hijos, ¿no? Jesús les dice: no saben lo que están pidiendo. ¿Acaso ustedes pueden pagar el precio que yo voy a pagar? Ellos agarran y dicen: podemos. Claro, esa es una respuesta igual que la petición, ¿no? Una respuesta descabellada. Ellos no saben lo que están diciendo. Lo que pasa, hermanos, es que ahí ellos están pensando pues en función de, y Jesús lo dice, porque el tercer entonces introduce esto. Ellos están pensando en función de lo que el mundo piensa con respecto al liderazgo, ¿no? Ellos pensaban, queremos estar cerca a Jesús, ¿no? Queremos que cuando Él reine, tenga poder y autoridad, pues queremos estar ahí cerca a Él, ¿no? Disfrutar de los beneficios, de los privilegios, de ser los que están más allegados al Rey, ¿verdad? Y ellos están pensando de esa manera. Por eso el tercer entonces introduce una lección. Jesús ahora les enseña a todos y le dice: miren, en el mundo el liderazgo funciona de esa manera. Los que están arriba se aprovechan de los que están abajo, los que están arriba tienen privilegios, los que están arriba tienen, digamos que así, se enriquecen o se favorecen a costa de los que están abajo. Pero entre vosotros, en el cristianismo, en los cristianos, no es así. Más bien el que se supone que está arriba, está abajo porque está sirviendo a los demás, está ayudando, está dando su vida. Y el ejemplo que yo voy a darles, dice el Señor, soy yo mismo. El Hijo del Hombre ha venido no solamente para no ser servido, ha venido para servir, sino aún para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, como vuelvo a repetir, si usted se da cuenta, estos conectores entonces ya nos están introduciendo y nos están diciendo de manera natural que el bosquejo de este texto se divide de esta forma, encontrando tres secciones que las encontramos naturalmente. No siempre en todos los pasajes se puede identificar tan fácilmente las secciones, a veces hay que hacer un poquito más de trabajo, pero si usted hace una buena separación, como estamos haciendo ahorita, leyendo y vamos ordenando las ideas, va a salir de una manera mucho más fácil con práctica el bosquejo de cada texto. Vamos a identificar entonces conectores secundarios. Estos amarillos son los primarios, conectores primarios importantes que separan secciones, que separan ideas principales. Ahora vamos a ver los conectores secundarios, que vamos a ponerlos de otro color, y separan ya ideas, separan ideas secundarias. Recuerda que cada idea principal tiene sus ideas secundarias que apoyan, que en el caso del bosquejo vendrían a ser los puntos principales del bosquejo y los subpuntos de cada bosquejo. Entonces, el I, por ejemplo, es un conector secundario. Luego se le acercó la madre de los hijos, postrados ante él, pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que te sienten en tu reino, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús respondiendo les dijo: no saben lo que están pidiendo. Pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Estos dos I, y lo vamos a poner de otro color, porque realmente estos conectores ya ni siquiera son secundarios, son terciarios, no son de menor nivel aún todavía. Entonces vamos a poner de color amarillo los primarios, los principales, de color naranja los secundarios, y los de más nivel
de otro color, ya, para poder identificarlos claramente. Este, claro que es un conector secundario, está más a la derecha o más a la izquierda. Ellos le dijeron podemos. Él le dijo la verdad, de mi vaso beberéis, y aquí hay otro conector terciario, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seré bautizado, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está preparado por mi Padre. Cuando también nos introduce una idea secundaria, porque nos hace notar que pasó algo después. El cuándo es un indicador de tiempo. Después de que estos dos hijos respondieron de esa manera, inmediatamente los otros discípulos se ofendieron, ¿no? Se enojaron. Ahora, ¿por qué se enojaron? Bueno, probablemente porque le ganaron la iniciativa, ¿no? Ellos también querían el poder. Entonces Jesús, llamándolo, le dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se señorean de ellas, y los que tienen y los que son grandes entre ellas ejercen potestad. Este es un indicador terciario. Más, sí, aquí por ejemplo hacemos una pregunta: ¿este más es un conector secundario o terciario? Bueno, ¿cómo respondemos a esta pregunta? El conector primario separa las ideas principales. El conector secundario separa las ideas secundarias. Y el terciario, pues, mientras más pegado a la derecha esté, menos jerarquía tiene. Ahora, este primer bloque dice: Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes se enseñorean y los grandes ejercen potestad. Esa es una idea. Más, ese es el contraste a otra idea. Dice: entre vosotros no será así. Entonces, este no es un conector terciario, sino es un conector secundario, porque aquí, y eso es válido también, mientras usted va revisando, se va dando cuenta de que se puede ir mejorando, se puede ir de alguna manera entendiendo mejor el flujo del texto. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo: esto es lo que pasa en el mundo, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande será el servidor, y el que quiera ser el primero será vuestro siervo. Entonces aquí este más es un conector secundario, porque separa la idea primera de que las cosas como se hacen en las naciones son de una forma, pero en Cristo se hacen de otra manera, se hacen de una manera diferente. Más entre vosotros no será así, sino que aquel que quiera hacerse, que por el error que aparece, no he podido, yo quiero resaltar solamente el sino, pero se ha resaltado la palabra sí también. No debería resaltar así solamente la palabra sino. Que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero será vuestro siervo. Como también, a pesar de que está más pegado a la derecha, aunque podemos moverlo también para ponerlo más acá para que no se confundan, este como también es un secundario. ¿Por qué? Porque la idea de los versos 6 y 7 es cómo debería ser el estándar en Cristo, y el verso 28 es cómo el Hijo del Hombre, no es el modelo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ¿sí? Esa es la idea. Entonces podemos ponerlo aquí, jalarlo, me refiero, hacerlo un poquito más a la izquierda, para que usted no se confunda, ¿sí? No se confunda. Entonces esa es la idea. Ahorita lo vamos a ver con mayor detalle. Entonces volvemos nuevamente. Usted se da cuenta, cada vez que yo voy haciendo análisis o subrayando cosas o identificando palabras, corro desde el inicio hasta el final y luego regreso nuevamente al inicio y otra vez vuelvo a bajar, y así son varias veces, varias pasadas, porque en esas pasadas que vamos dando y vamos leyendo, vamos viendo nuevos detalles, vamos viendo nuevas partículas, vamos corrigiendo, y eso es algo que es práctica y vamos pasando. Entonces no es buena la idea de solamente concentrarme aquí y corregir acá todo y luego volver al inicio. No, siempre es bueno darle toda una pasada al texto, luego regresar nuevamente al inicio otra vez, para nunca olvidarme el contexto, ¿no? Cada idea principal, cada idea primaria está relacionada con las demás, y eso todo configura un propósito. Luego vamos a ver la PCT de esto, pero primero estamos viendo la organización de todo esto. Entonces se le acercó la madre y los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Aparentemente la actitud es la correcta, ¿no? Se postraron, se acercaron al Señor, se postraron ante él, le pidieron algo, pero obviamente la petición no era la correcta, ¿sí? No era la correcta.
vamos ordenando estas ideas o vamos señalando con las flechas cómo va la jerarquía. Básicamente ese es un tema visual, pero es importante también tenerlo presente. Muchas veces también ayuda seleccionar o resaltar o identificar de alguna manera visual los verbos, porque los verbos muchas veces también tienen alguna relevancia en el texto. No todos los verbos, pero vamos a subrayarlos todos, vamos a poner en negrita todos. Pero vuelvo a repetir, no todos los verbos tienen la misma importancia, pero siempre es bueno tenerlos presentes para poder, cuando estamos dando vueltas y vamos examinando el pasaje, vamos dándonos cuenta de cosas importantes. Entonces, si bien es cierto, la actitud física de ellos era la correcta, se acercaron, se postraron, le pidieron al Señor lo que realmente pidieron al final, que lo vamos a seleccionar acá en una cajita. Lo que al final pidieron, pues era un poquito descabellado, por decirlo menos, ¿verdad? Por decirlo menos. ¿Por qué? Porque básicamente al lado del rey, al lado del reino, quienes se sentaban eran las personas más importantes, ¿no? Al lado del rey, a su derecha, a su izquierda, príncipes, los más altos gobernadores, los más altos funcionarios del reino se sentaban a la derecha o a la izquierda del rey. No eran cualquier persona. Entonces lo que la madre de los hijos de Zebedeo, y también sorprende esto, ¿no? Que ellos no se acercaron a pedirle al Señor, sino fue la mamá. Probablemente se sentían avergonzados de pedir, ¿no? De pedirle eso al Señor, y dijeron, bueno, si se lo pide nuestra mamá, probablemente a ella sí le haga caso, ¿verdad? Bueno, estamos especulando, pero tratamos de entender las razones por las cuales esto pasó, por las cuales fue la mamá la que pidió y no ellos, ¿no? Ese es un tema importante de poderlo resaltar, y es algo que debemos de tener en cuenta. Fue la madre la que se acercó y fue ella la que le dijo al Señor, o la que le pidió al Señor esta petición un poquito descabellada. Entonces vamos a ponerle bueno, eso lo vemos después. Seguimos. Entonces Jesús respondiendo, ¿no? Vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a resaltar los verbos. Entonces respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Ahora, qué interesante, qué importante es ver que, si bien es cierto, la madre fue la que hizo la petición, cuando Jesús hace la pregunta, quienes responden a esa pregunta ya no es la mamá, sino son ellos, ¿no? Porque recuerda, ellos estaban ahí junto también con ella. Ellos son ahora los que responden. Jesús les está diciendo, ustedes no saben lo que están pidiendo, ¿no? Lo que están pidiendo ustedes es estar a mi lado, pero van a ustedes poder pagar el precio que yo voy a pagar, ¿no? Eso es lo que Jesús les está diciendo, si pudiéramos parafrasearlo, ¿verdad? Ustedes no saben lo que están pidiendo, ustedes son capaces, ustedes van a poder hacer lo que yo voy a hacer, porque recuerda, claro, Jesús va a reinar, Jesús es rey, pero antes de ser rey, lo que él va a hacer va a morir por los pecados de la humanidad. Él va a vivir esa vida perfecta en la tierra, pero va a sufrir humillación, va a sufrir vergüenza, va a sufrir oprobio, va a ser encarcelado, va a ser acusado injustamente, va a ser escupido, va a ser vituperado. Entonces lo que Jesús le está diciendo es, hay un precio que pagar y ustedes están dispuestos a pagar ese precio. Y una vez más, no solo la petición fue insólita, sino ahora un poquito la arrogancia, ¿no? Un poquito el orgullo que tenían estos hombres y el desconocimiento también, ¿verdad? No entendían, ellos dicen, bueno, sí podemos, ¿no? Porque no estaban entendiendo lo que Jesús realmente les estaba diciendo. Y interesante que la respuesta del Señor es, bueno, la verdad, sí, ustedes van a pagar un precio, ustedes van a sufrir, ¿no? Van a pagar, van a beber de mi vaso, y con el bautismo con que yo soy bautizado van a ser bautizados también, ¿no? No es algo que no sea verdad, lo van a hacer. Y es cierto, la tradición cristiana nos dice que los apóstoles murieron mártires, ¿no? A excepción del apóstol Juan, todos los demás murieron mártires. Así que no faltaba verdad allí, eso sucedió. Pero claro, en ese momento ellos no lo sabían, ¿no? Pero Jesús les dice, sí, ustedes van a pagar el precio, es verdad, pero aún así
el honor o la designación de quién se sienta a la derecha o a la izquierda no le pertenece a nadie más que el Señor. Dios es el que levanta, Dios es el que exalta, Dios es el que pone, Dios es el que llama. Entonces Jesús les está dando varias lecciones acá. Una, pedir autoridad, pedir poder sin entender que eso tiene un precio es ingenuo, por decirlo menos. Segundo, quien llama es el Señor, quien exalta, quien levanta es el Señor. Y nosotros no podemos pedir a dedo, ¿verdad? Señor, yo quiero ser pastor, Señor, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. No, es Dios quien su sola soberanía, propósitos y buena voluntad, Él llama, Él coloca, Él exalta, Él levanta. Eso es algo que uno tiene que tenerlo en cuenta. Y la reacción, ¿no?, de los demás, cuando oyeron esto, dice, se enojaron contra los demás, contra sus demás compañeros, ¿no? Se enojaron al ver esto que estaba pasando. Entonces, ante esta situación vamos a ir también encerrando algunas verdades, ¿verdad? Hay un precio que el Señor Jesús va a pagar, y ellos no lo conocen aún, pero es importante. Hay otra verdad que es, en efecto, ellos van a pagar el precio, tal vez no de manera voluntaria, pero lo van a hacer como parte de su ministerio, como parte de su llamado, y eso no se puede ignorar. Y la potestad de levantar, de exaltar, le pertenece a Dios. Entonces Jesús, llamándolos al ver este posible conflicto, ¿verdad?, que se había acabado de crear entre los apóstoles, los llama a todos y aprovecha la oportunidad para poder enseñar, para poder dar una enseñanza preciosa. Dice: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean sobre ellas, y que los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, lo que Jesús está evidenciando en esta pequeña clase que Él está dando a sus discípulos son tres verdades fundamentales que ahorita vamos a identificar. Es claramente tres puntos importantes. Estoy terminando de colocar las flechitas nada más, las flechas que son indicadores visuales. Ya hemos seleccionado o hemos puesto en negrita, los verbos. Ahora vamos a ver y vamos a identificar. Lo primero que Jesús está diciendo: los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los grandes ejercen potestad sobre los más chicos. Este es el sistema, o es la forma como trabaja el mundo. ¿Sí? Vamos a colocarlo acá. Es la manera como trabaja el mundo. ¿Sí? Esto es algo que quisiera que podamos entender, que nos quede claro. El modelo del mundo, el modelo de liderazgo del mundo es así. ¿Sí? El que está arriba abusa o se aprovecha o tiene privilegios sobre los que están abajo. Mas entre vosotros no será así, dice. No debe ser así, sino que el que quiera hacerse grande será el servidor de los demás, y el que quiera ser el primero será el servidor, el siervo de todos los demás. Esto es, a diferencia del otro, es el modelo, ¿sí?, el modelo de liderazgo en Cristo. Un modelo de liderazgo basado no en la posición, sino en el servicio. El que quiera ser más grande tiene que ser el servidor de los demás. A diferencia del modelo del mundo, que el que está arriba se aprovecha de los demás, en Cristo el que está arriba sirve a los demás. Sirve a los demás, es de bendición para los demás. Y la tercera gran idea que podemos ver acá es el modelo. ¿Cuál es el modelo perfecto que Dios nos da para que nosotros podamos seguir y basar nuestro liderazgo? Es el mismo. Es el Hijo del Hombre, el ejemplo perfecto de liderazgo, ¿sí? El ejemplo perfecto de liderazgo, el Hijo del Hombre, nuestro Señor
Jesucristo. Aquí vamos a hacer una diferenciación de este término del nombre del Señor Jesús, porque al final de esto es lo que estamos hablando, y vamos ahora a identificar al Señor y dónde está resaltado o dónde está identificado en todo este flujo de pensamiento, ¿sí? Entonces podemos verlo así, e incluso podemos utilizar las flechas para poder identificar de dónde a dónde está yendo el flujo, ¿no? Se le acercan a Jesús, le piden algo, Él responde diciendo que lo que están pidiendo es algo insólito, y les hace la contrapregunta, ¿no? ¿Ustedes van a pagar el precio que yo estoy dispuesto a pagar? Ellos le dicen, pues, un poquito arrogantemente, sí podemos. Y Él les dice, bueno, sí, en verdad lo van a hacer, en verdad van a pagar el precio, porque esa es la voluntad de Dios, que así sea. Pero el sentarse a la derecha o a la izquierda no es mío darlo, sino esa competencia, esa potestad le pertenece al Señor, al Padre Celestial, no a mí. Entonces, al final los apóstoles se molestan y Jesús aprovecha esta situación, esta posible crisis, esta posible desavenencia entre ellos, para poder enseñarles que, si bien es cierto, el mundo trabaja de esa manera, por posición y por beneficios y por privilegios que los hombres tengan sobre otros, en Cristo no es así. En Cristo no es así. Hay un modelo de liderazgo basado en el servicio, cuyo ejemplo que modela esto es el mismo Señor. No vino para ser servido, sino, dice la palabra, vino para servir. Vino para servir. Esta palabra para nos da la idea de propósito. No vino para ser servido, vino para servir, y vino para dar su vida en rescate por muchos. Él es el ejemplo perfecto del servicio sacrificado, porque dio su vida, voluntario, porque Él tomó la decisión de venir para morir por nosotros, y satisfactorio, porque al final conlleva la bendición, la salvación de todo aquel que cree en Él. Entonces, ese es el flujo de pensamiento. Si usted ve, así va funcionando. Y vamos ahora a ponerle los encabezados de nuestros puntos principales. Primer punto, ¿de qué está hablando el pasaje? Está diciendo la petición, o la insólita petición de los hijos de Zebedeo, o también puede ser de la madre y los hijos de Zebedeo. Yo creo que era la petición de ellos, solo que usaron a la mamá, ¿no?, para que se acerque ahí a pedir interceda por ellos. Luego, el segundo punto, vamos a ver allí la respuesta de Jesús a esta petición. Podríamos denominarlo así, o podríamos decir Jesús responde que es privilegio de Dios, o prerrogativa de Dios, exaltar a quien Él quiera. ¿Sí? Esto no es ningún título de sermón ni nada. Estoy simplemente nombrando los puntos de mi bosquejo. Y el tercer punto, la enseñanza de Jesús sobre el liderazgo. Ahora, si usted se da cuenta, la carne, ¿no?, el centro de esta enseñanza lo encontramos en los versos finales, en los versos 25 al 28. Ahí realmente está la carne de esta enseñanza. Lo anterior es una ilustración realmente de lo que va a suceder, ¿no? A veces nosotros predicamos primero y luego hacemos la ilustración. En este caso, Mateo muestra primero la ilustración y después la enseñanza a modo de conclusión. ¿Sí? Es completamente válido. La historia sirve como una entrada, como una ilustración, como una historia introductoria que al final nos conlleva a la enseñanza. Entonces, por eso digo que la carnecita, ¿verdad? Lo central, lo neurálgico está en la parte final. Muy bien, entonces esas son las cosas que podemos ver, y si nosotros podemos pensar en cuál es el tema de este pasaje, ¿sí? ¿Cuál es el tema de este pasaje? Y
¿Cuál es el énfasis? Tenemos que definir cada uno de ellos para luego poder encontrar la PCT. Recuerda que el tema, responde a la pregunta: ¿qué es lo que el texto está diciendo? ¿Qué es lo que el texto está diciendo? Entonces el texto nos está enseñando acerca de qué. Acerca del liderazgo, ¿sí? El tema del pasaje es acerca del liderazgo tal como Dios lo concibe, ¿no? El liderazgo tal cual Dios lo ha concebido o lo enseña. Entonces vamos a tratar de poner ahí algunas palabras que reflejen el tema de este pasaje, el tema de este texto. El tema sería la petición de los hijos de Zebedeo, que está basada en el orgullo, en la manera como el hombre concibe el liderazgo, ¿no? Entonces podemos simplemente ponerlo así: el contraste entre la visión humana y la de Dios con respecto al liderazgo. Claro, porque acá hay un contraste. Recuerda que el tema tiene que incluir también todos los puntos, no solamente el punto final. Entonces el contraste está entre lo que el mundo piensa como debe de ser, ejemplificado por la pregunta y la petición de los hijos de Zebedeo, que querían poder, querían autoridad, contra el paradigma de Dios con respecto al liderazgo. No es así. No se trata del que está más arriba tiene más poder. No se trata del que está más arriba en el organigrama de la iglesia tiene más autoridad. No, se trata del que está más arriba sirve a los demás, ¿verdad? ¿Cuál es el énfasis? ¿Cuál es la acotación? Porque si hablamos acerca del contraste de liderazgo es muy amplio. ¿Cuál es el énfasis? ¿En cuál se acota? ¿En cómo se acota este pasaje? Bueno, podemos decir básicamente que el liderazgo bíblico es un liderazgo de servicio, ¿sí? Que tiene como modelo al mismo Señor Jesús. Entonces ya eso nos ayuda a acotar nuestro pasaje. Ya estamos hablando específicamente de eso nada más. Entonces, si nosotros queremos ya ir a la PCT, queremos armar nuestra PCT, proposición central de nuestro texto, lo que podemos decir, la PCT simplemente es la unión del tema y el énfasis, nada más, ¿sí? Es la unión. Si usted encontró el tema y el énfasis, ya tiene la PCT. Entonces, ¿qué dice? Podemos ordenarlo un poquito mejor, las dos frases, y darle un mejor sentido, y podemos decir lo siguiente: el contraste entre la visión humana y la de Dios con respecto al liderazgo. Ya, el contraste entre la visión humana y la de Dios con respecto al liderazgo es que el liderazgo bíblico es uno basado en el servicio, que tiene como modelo perfecto al liderazgo del Señor Jesús. Y podemos incluso ponerlo un poquito más de detalle, por ejemplo, el liderazgo voluntario, sacrificado del Señor Jesús, ¿no? Listo, esa sería una propuesta de la PCT. Palabras más, palabras menos. Puede usted variarlo un poquito, pero no va a variar demasiado, en el sentido que de eso habla el pasaje, ¿no? Yo no voy a poder predicar aquí acerca de diezmos, acerca de misiones, acerca de plantación de iglesias, porque no está hablando de eso. Está hablando de liderazgo basado en el servicio, que tiene como ejemplo perfecto, ¿no?, al Señor Jesús, y como contraste la visión de los hijos de Zebedeo, ¿no? Acá hay un contraste muy fuerte. Los hijos de Zebedeo quieren poder, quieren autoridad, quieren privilegios. El Señor Jesús, teniendo todos los privilegios y toda la autoridad, ¿no?, si podemos ponerlo en el organigrama del universo, Él estaba arriba que todos. Él no usó esa posición para privilegiarse, sino que condescendió con la humanidad, se hizo hombre, se humilló a sí mismo, como dice Filipenses 2, y vino para servir.
no para ser servido. El único que realmente merecía ser servido no vino a ser servido, vino para servir, y la muestra máxima de ese servicio es su muerte por nosotros, para salvarnos de la condenación del pecado. Entonces, esa básicamente sería. Entonces, si usted tiene y hace un buen análisis, una buena observación, identifica bien los conectores y encuentra el bosquejo, encontrar la PCT va a ser sencillo, porque usted ya sabe de qué está hablando el texto, y sobre esta base usted ya va a poder luego construir lo que se conoce como la PCS, la proposición central del sermón, y luego ya el bosquejo del sermón, y construir ya todo un sermón sobre la base de esto. Entonces, esto es Mateo 20, del verso 20 al 28. Espero que haya sido ilustrativo sobre este tema. Estamos tratando de considerar varios pasajes para que usted pueda ver diferentes formas de cómo poder elaborar estos pasos. Espero que haya sido de bendición, hermanos, y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.